Y vamos a iniciar con una oración. Señor Dios, te queremos dar gracias por permitirnos estar aquí esta mañana, Dios, con el propósito de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por nuestra confesión de fe, por todo el trabajo que tantos hermanos del pasado realizaron para que podamos tener mucha claridad en muchas cosas de la enseñanza de tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes en este momento porque la doctrina de la santificación definitivamente es esencial para nuestra vida cristiana. Sabes que muchos de nosotros necesitamos crecer, madurar y entender mucho de cómo funciona esta obra tuya en nosotros. Te pedimos también por los que no son creyentes y están aquí. Te rogamos que no se vayan a confundir, sino que puedan ir a Cristo, Señor, a fin de tener esto y no intenten hacerlo por sí mismos. Te pedimos que bendigas este tiempo de estudio y lo pedimos en nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a abrir nuestra confesión en el capítulo 13. Perdón. Y vamos a leer nuevamente el párrafo número 1. Capítulo 13, párrafo 1. Dice así la confesión. Aquellos que son unidos a Cristo, que son llamados eficazmente y regenerados, teniendo un nuevo corazón y un nuevo espíritu, creado en ellos en virtud de la muerte y resurrección de Cristo, son también santificados aún más, real y personalmente, en virtud de esta muerte y resurrección, por medio de su palabra y su espíritu que habitan en ellos. El dominio de todo el cuerpo de pecado es destruido, y los diversos deseos del mismo son cada vez más debilitados y mortificados. Y ellos son cada vez más vivificados y fortalecidos en todas las virtudes salvadoras, para la práctica de toda verdadera santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Bueno, hermanos, el domingo anterior comentamos que este párrafo es extenso y decidimos dividirlo en 2 domingos, el estudio del párrafo. El domingo anterior hablamos de lo que fue la santificación definitiva y hoy nos compete ver la santificación progresiva. Como a manera de repaso muy breve, comentamos que la santificación, un término que ayuda quizás a entenderlo mejor, es consagración o dedicación. Dios nos santifica al consagrarnos a Él, dedicarnos a Él. Y comentamos que la vez anterior que todo esto es debido a que Cristo venció el pecado. Cristo, además de pagar en la cruz la deuda de nuestro pecado, Cristo vence el poder del pecado, resucita de los muertos, y al unirnos a Él dijimos que esa victoria que Él logró sobre el pecado se nos da a nosotros. Cuando Dios nos salva, se hace una ruptura definitiva del poder del pecado en nosotros. Somos consagrados a Dios, definitivamente al principio cuando Dios nos salva. Pero sí aclaramos la vez pasada, y quiero volverlo a hacer, que mientras todo esto es verdad, no estamos hablando de perfección. O sea, cuando Dios nos santifica definitivamente no significa que nos convierte en personas totalmente consagradas a Él, sin pecado, sin caídas.
Hay una ruptura definitiva del dominio del pecado, hay una consagración definitiva de la persona a Dios, pero lo vamos a ir viendo en este capítulo de la confesión. Dios deja un resto, un remanente, un residuo de pecado en nosotros. Y lo que vamos a ver hoy responde a la pregunta de ahora qué sigue. O sea, si ya fuimos liberados del poder del pecado, ya fuimos consagrados a Dios definitivamente al inicio, y Dios dejó pecado en nosotros, un remanente, ¿ahora qué sigue? ¿Qué sigue de aquí a la consumación? ¿Qué nos compete ahora? Y lo que nos compete ahora considerar, hermanos, es que además de esta santificación definitiva, al inicio, existe una santificación progresiva a lo largo de toda nuestra vida. Y para considerar, hermanos, esta doctrina en esta mañana, vamos a hacerlo a través de 3 puntos. Primero vamos a ver la definición, o sea, ¿qué es la santificación progresiva? En segundo lugar, ¿cuáles son los aspectos de la santificación progresiva? Y en tercer lugar, la necesidad de la santificación progresiva. Así que número 1, definición. Número 2, aspectos. Y número 3, necesidad. Comencemos con la definición. Bueno, hermanos, definir la santificación progresiva, habiendo entendido que la santificación es esta consagración a Dios, la santificación progresiva es una consagración continua que Dios hace en el creyente a lo largo de su vida. Es progresiva porque va de menos a más, porque es un progreso o un proceso. Comienza al inicio, obviamente, y va desarrollándose y mejorándose toda la vida del cristiano. Y eso es así en este progreso, en este proceso, hasta llegar al día donde el Señor vuelva, donde seremos santificados finalmente, para siempre consagrados perfectamente a Él, sin pecado alguno. Entonces la santificación progresiva es este periodo, por así decirlo, intermedio, entre nuestra liberación inicial del pecado y consagración a Dios, y la consumación final cuando Cristo vuelva. Esa sería la definición. Ahora, en segundo lugar, los aspectos. Nuestro párrafo, si podemos volver a él, tiene el cuidado de decirnos que esta santificación progresiva se lleva a cabo de 2 formas distintas. Si tienen ahí su confesión, después del numerito 3, donde dice el pecado es destruido, dice así la confesión: y los diversos deseos del mismo, o sea, el pecado, son cada vez más debilitados y mortificados, y ellos son cada vez más vivificados y fortalecidos en todas las virtudes salvadoras para la práctica de toda verdadera santidad. Si se dan cuenta aquí, la confesión habla de la santificación progresiva considerando 2 aspectos. Podemos decir un aspecto que es negativo y un aspecto que es positivo. El negativo sería cuando dice: y los diversos deseos del mismo son cada vez más debilitados y mortificados. Y el positivo sería: y ellos son cada vez más vivificados y fortalecidos en todas las virtudes salvadoras, etc. Entonces tenemos 2 aspectos, hermanos, en esta consagración progresiva al Señor que Él obra en nosotros. Y el primer aspecto es negativo, no porque sea malo, sino porque se enfoca en mortificar el pecado, en matar el pecado, en cortar el pecado. Y vamos a leer un texto aquí de las Escrituras que cita la confesión. Gálatas 5:24.
Gálatas 5:24. Dice el apóstol Pablo: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces este es el primer aspecto de esta consagración progresiva que Dios hace en nosotros. Él nos lleva, hermanos, a lidiar con nuestro pecado continuamente, a crucificar nuestra carne, ¿no? Crucificar ese remanente de pecado que hay en nosotros, a dar muerte continua, lo que conocemos como mortificar, a huir del pecado, huir de la tentación. Ese es el aspecto negativo de la santificación progresiva: luchar en contra del pecado, lidiar con el pecado y huir de la tentación. Pero hay otro aspecto positivo, que para ello vamos a leer Colosenses 1:11, que también lo cita la confesión. Colosenses 1:11. Bueno, si quieren leemos el 10 y el 11. Dice Pablo: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Fíjense que aquí Pablo no habla de la santificación progresiva en un lenguaje como de evitar o matar el pecado, sino un lenguaje de fomentar las buenas obras, de llevar fruto, como dice, en toda buena obra. Entonces decimos que este aspecto es positivo, no porque sea mejor que el otro, sino porque este aspecto de la santificación progresiva no se enfoca en matar, sino en nutrir, cultivar, madurar, en crecer. John Owen, en el libro de la mortificación del pecado, de hecho él presenta un ejemplo o una metáfora de un campo para labrar y para que dé fruto. Y él comenta que si tú tienes un campo y tú quieres que ese campo fructifique y te dé lo que se supone que deben dar los campos, tú tienes que hacer dos cosas. Primero tienes que remover todo lo que está mal de ese campo, las malas hierbas, tienes que tratar con las plagas, tienes que arar la tierra, tienes que hacer esas cosas negativas, pero tienes que hacer cosas positivas, tienes que sembrar, tienes que regar, tienes que de esta manera fomentar el crecimiento. Así que esa es la santificación progresiva desde esos dos ángulos, esos dos aspectos. Un aspecto es negativo porque corta, mata, se opone al pecado, y otro aspecto es positivo porque nutre, madura, fomenta las cosas buenas, la gracia del Señor en nosotros. Esos son los dos aspectos, hermanos, que presenta la confesión de nuestra santificación progresiva. Y el tercer punto, o la tercera cosa que menciona la confesión, es la necesidad de la santificación. Y vamos a verlo otra vez ahí en nuestra confesión. Al final del párrafo, después del numerito 5, dice: para la práctica de toda verdadera santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y aquí la confesión está citando Hebreos 12:14, que lo vamos a leer. Hebreos 12:14. Dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Titulé este bloque como la necesidad, hermanos, de la santificación progresiva,
Porque aquí en nuestro texto claramente, y no solo este, hay más en la Biblia, donde se nos enseña que en un sentido la santificación progresiva es necesaria para nuestra glorificación, para ver al Señor en el sentido de disfrutar de Él para siempre, gozar de Él para siempre, tener comunión perpetua para siempre con Él, en esta, lo que se le llama la visión beatífica. Ahora, hay que tener cuidado aquí. El autor de Hebreos y todos los autores bíblicos no están diciendo que nuestra salvación sea por obras, a causa de nuestras obras. Más bien lo que están diciendo es, como lo vimos la vez pasada, si yo estoy unido a Cristo y Cristo ha vencido el poder del pecado, luego entonces yo soy libre del poder del pecado y voy a crecer, voy a madurar, voy a progresar. Y si alguien no tiene esta maduración, este progreso, esta santificación progresiva, no verá al Señor, no a causa de que no tenga las obras, sino a causa de que no tiene las obras porque no está unido a Cristo. Ese es el punto de los autores bíblicos siempre que hablan de la glorificación como en cierto sentido condicional a la vida del creyente. Y aquí quizá nos pueda ayudar mucho lo que vimos en Filipenses, si se acuerdan, Filipenses 2, cuando dijimos que Dios produce el querer como el hacer en el creyente. Filipenses 2, 13 y 14 es ese pasaje. Vimos en ese pasaje hace algunas semanas atrás cómo Dios, al estar unidos a Él, obra continuamente en nosotros, produce en nosotros el que queramos y el que hagamos su voluntad. Y por lo tanto, como es algo que Dios produce, es algo en el que Dios mismo ha puesto su nombre, su honor y su gloria, es imposible que no pase en un creyente. Así que la santificación progresiva es necesaria para ser glorificado, no en sí misma, sino porque la santificación progresiva es un fruto de la unión con Cristo. Y solo los unidos a Cristo son los que serán glorificados, los que verán al Señor y gozarán de esta visión beatífica, de esta comunión perfecta con Dios, de este deleite glorioso y precioso en Él para siempre. Así que esa sería la doctrina de la santificación progresiva, hermanos, de manera breve. Pero ahora vamos a proceder a tratar de aplicar estas verdades para concluir nuestro estudio. Primero, ¿cómo nos ayuda esto, hermanos, los que estamos en Cristo? ¿Qué provecho tiene este párrafo, esta doctrina que hoy vimos? Bueno, creo yo, hermanos, que este párrafo nos da mucha claridad de nuestra vida cristiana diaria. A veces, y lo digo por mí, de repente quizás no estamos haciendo estos dos aspectos como deberíamos, ¿no? Quizá a lo mejor estamos muy enfocados solamente en cortar pecado, en mortificar pecado, en luchar contra el pecado, pero quizá estamos descuidando fomentar la gracia de Dios en nuestra vida, fomentar las virtudes que Dios nos obra en nosotros a través de los medios de la gracia, de la oración, de las Escrituras y particularmente aquí en la iglesia de los sacramentos. Entonces, hermanos, si tú, así como me pasa a mí, quizás estás haciendo solo una cosa o estás poniendo mucho énfasis en una sola cosa, eso va a hacer que tu crecimiento no sea como debería ser. Hermanos, nosotros tenemos que, por así decirlo, si tenemos una barquita, tomar estos dos remos, el positivo y el negativo, y usar ambos para crecer en santidad.
Si tú solamente usas uno, pues tu barquito se va a ir medio chueco, ¿no? Ese es el punto, hermanos. Y creo que eso es una buena aplicación esta mañana para nosotros. Hay que cortar el pecado, hay que luchar, pero a su vez hay que fomentar el participar de los medios de gracia para crecer, para madurar. Porque recordemos, Cristo nos dijo, separados de Él, nada podemos hacer. Pero igual si tú nada más te estás enfocando en leer las Escrituras, en orar, venir a la iglesia, los sacramentos, pero no te estás enfocando en luchar, también estarías desbalanceado y tu vida cristiana no está en su mejor salud posible. Así que para tener, hermanos, una vida cristiana saludable hay que continuamente estar alerta de estar usando ambos aspectos, ambos remos para avanzar hasta que nuestro Señor vuelva a santificarnos por completo. Ahora, otra aplicación, si tú estás en Cristo o profesas estarlo, viene del punto de la necesidad. Cuando hablamos de que la santificación progresiva es necesaria, como lo dice el autor de Hebreos, sin la cual nadie verá al Señor. Vimos que si estamos unidos a Cristo, hermanos, esto tiene que pasar. Si estamos unidos a Él por fe, estamos casados con Él, Él es nuestro esposo, Él es la vid, nosotros los pámpanos, las ramas. La vida va a salir de Él y va a dar fruto en las ramas, ¿no? Si estamos unidos realmente a Él, esto va a pasar. Y por lo tanto, esta doctrina es un buen parámetro para examinar nuestra profesión. Es decir, si profesamos estar unidos a Cristo, pero no tenemos esto, no tenemos una vida en la que hayamos visto mortificación del pecado y crecimiento en las virtudes y gracias que Dios obra en nosotros, si no vemos nada de eso, si no vemos ese obrar, el querer y el hacer en nosotros, si no vemos nada, si esto es como algo súper extraño para alguien aquí esta mañana, si no tienen idea de qué estoy diciendo, la profesión de tal persona puede ser falsa. ¿Por qué? Porque Dios hace esto en todos los creyentes. Todas las ramas que se unen a la vid, todas mueren al pecado y viven para Dios, no por ellas mismas, sino porque Cristo, la vid, Cristo el esposo, Él venció el pecado y Él vive para Dios, como dice Romanos 6. Al pecado Él murió una vez por todas y más en cuanto vive, para Dios vive. Ahora, hay que tener cuidado al examinarnos porque no estamos diciendo que esto es como andar caminando entre las nubes, ¿no? No es así. Esta santificación progresiva no es fácil, no es sencilla. Está llena siempre de tentaciones, de caídas, de luchas, de dudas, de temores. Es difícil. Por eso los autores bíblicos lo describen como una pelea, como una carrera. Estamos hablando de algo que cuesta, algo en lo que se sufre. Pero el punto es que los creyentes, en medio de todo este pesar, sufrimiento, luchas, tentaciones, siempre vemos que Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Siempre nos vuelve a levantar. 7 veces cae el justo, dice la Escritura, pero el Señor lo levanta. Como lo vimos en Filipenses, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Así que si no hay nada de esto, sí debe haber un cuestionamiento de la profesión del que profesa fe sin nada de esto. Pero por otro lado, si en medio de nuestras tentaciones, luchas y caídas y aflicciones, vemos que Dios siempre nos levanta otra vez, siempre nos vuelve a poner en pie para luchar,
siempre nos lleva a las Escrituras otra vez, a orar otra vez, a venir a la iglesia, a participar de la cena, a contemplar los bautizos. Esos son los dos sacramentos. Si vemos que siempre a pesar de nosotros hay eso, hermano, eso nos debe dar gozo y certeza de nuestra unión con Cristo, porque eso solo pasa en alguien que está unido a la vid. Solo pasa en alguien que está casado con Cristo, que ha sido salvado por su sangre. Así que, hermanos, si tú ves esto, gocémonos. Gocémonos de tener una marca invaluable, una marca que no se puede falsificar de la gracia de Dios en nuestra vida, y esforcémonos por matar el pecado y por crecer y permanecer en Cristo. Finalmente, para concluir, quisiera dar una aplicación al que no está en la fe, al que no está en Cristo. Este mundo está lleno de personas que profesan una religión, llámese desde el cristianismo hasta budismo o lo que sea. Este mundo está lleno de gente que se esfuerza por cambiar, se esfuerza por mejorar. Hay mucha gente que sinceramente le echa ganas, sinceramente se esfuerza por crecer, mejorar, por dejar cosas. Querido amigo, sí quisiera que si tú no estás en Cristo, no te confundas, por favor. Esta enseñanza no es para que tú, que no estás en Cristo, digas, bueno, entonces me voy a tratar de vivir, no pecar y todo eso. O sea, ahí la voy a llevar y a ver qué pasa después. No, querido amigo. Nuevamente, John Owen, en su libro La mortificación del pecado, él comenta que si alguno no está en Cristo, la tarea que le compete a esa persona no es, en primera instancia, mortificar el pecado. Es imposible para ti, querido amigo. Claro, te puedes poner una máscara, te puedes poner maquillaje, espiritualmente hablando. Puedes aparentar dejar una cosa, pero con otra escondida por atrás. Pero si tú no estás en Cristo, no vas a poder vencer jamás al pecado. Vas a poder aparentar vencerlo. Vas a poder aparentar que ahí la llevas. Pero solo pueden vencer el pecado los que se unen a Cristo. ¿Por qué? Porque quien venció el pecado fue Él, no nosotros. Entonces, si tú no estás en la fe, querido amigo, no intentes dar fruto por ti mismo. No intentes vencer el pecado por ti mismo. Eso sería tan insensato como una rama sola en el piso que se seca, tratándose de esforzar por sacar fruto. Es inútil, no sirve, no funciona. Una rama en el piso, dice Cristo, solo sirve para ser arrojada al fuego y para quemarse, para nada más. Lo que hay que hacer, amigo, es confiar en Cristo, confiar en el que venció el pecado, confiar en el que resucitó de los muertos, confiar en el que vive para siempre sin morir jamás, descansar en Él. Y haciendo eso nos injertamos a la vid, y entonces sí, todo esto que hablamos hoy podrá venir como un fruto. Para ti, querido amigo, lo que te concierne no es el fruto, sino la raíz. Lo que te concierne a ti, amigo, es unirte a la vid, casarte con Cristo, confiar en Él, arrepentirte. Y si lo haces, podrás ver que Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y pues bueno, hermanos, vamos a concluir aquí, y que Dios quiera que todos los que estamos aquí podamos morir al pecado y vivir para Dios en Cristo. Amén.